Este proceso es clave en comunicar dos elementos del sistema. Comunica elementos innatos y comunica a elementos adaptativos. ¿Qué está comunicando? ¿Qué comunica? ¿No entienden la pregunta? El sistema. No. Yo les estoy diciendo, hay elementos del sistema innato, hay elementos del sistema adaptativo. Se tienen que comunicar. ¿Qué se están comunicando? ¿Qué es comunicarse? Hablar. Transmitir información en forma de energía, materia o elementos complejos de información. ¿Qué se están comunicando? Información. Se están comunicando antígeno. Física a nivel físico y a nivel de información. ¿Qué es la información? ¿Ah? Los datos pueden ser información. ¿Sí? Los datos pueden ser información. Esto puede ser información, un conjunto de símbolos. Pero ¿cuándo se construye la información? ¿Cuándo estos símbolos toman el parámetro de ser información? ¿De qué putas estoy hablando yo? Cuando se van a usar. Hay información que es inútil, pero sigue siendo información. ¿Cuándo qué? Cuando se reciben. Es decir, cuando hay un emisor y cuando hay un receptor de algo en un contexto que le connota una información específica. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Generalidades. ¿Para usted eso tiene sentido? ¿Ah? Sí. Sí. ¿Usted qué dice ahí? ¿Qué entiende de eso? Vamos a ver lo general de las presentaciones de genes. Listo. ¿Qué tuviste que tener para entender eso? Sí, tiene que saber español, tiene que saber leer, tiene que tener ojos, ¿sí? Tienes que tener un contexto de generalidades y presentación de qué, en dónde, para quién, para qué, ¿sí? Y eso tú lo tienes por default como receptor de un mensaje en particular. En ese contexto sucede exactamente eso mismo en el contexto del sistema innato y del sistema adaptativo. Estamos transmitiendo un mensaje. Ese mensaje es, esto es un antígeno. ¿Qué significa antígeno? Algo que va a ser reconocido, pero no solamente sirve para ser reconocido. ¿Qué causa en el sistema que algo sea reconocido y sea antígeno? Induce una respuesta en el sistema, una respuesta que puede ser múltiple. ¿Sí? La respuesta a los antígenos es una respuesta diversa. Es una respuesta que puede significar vamos a destruirlo, vamos a tolerarlo, vamos a reconocerlo, vamos a producir anticuerpos, vamos a producir citoquinas, vamos a mandar células, vamos a diferenciar células, vamos a, ¿sí?, cumplir distintos elementos efectores frente a ese antígeno. Incluso el reconocerlo y tolerarlo es una decisión activa. ¿Sí me entienden? Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre el antígeno y el inmunógeno? El inmunógeno, no todos los antígenos son inmunógenos. Y no todos los inmunógenos son antígenos. Y hay antígenos que también son inmunógenos. Los inmunógenos
inducen una respuesta en el sistema, pero no son antígenos, necesariamente. Usted puede tener cosas como, por ejemplo, el acetato de aluminio, y yo se lo inyecto a él y eso le induce una inflamación, pero no es un antígeno. ¿Sí? Es reconocido por TOL, es reconocido por patrones, estimula el sistema innato, pero no es un antígeno. Tú no encuentras anticuerpos frente al acetato de aluminio. Tú no encuentras células específicas de linfocitos T con un TCR que reconozca el acetato de aluminio. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Ahí está la diferencia. Este proceso de comunicación va a activar unas rutas que estimulan todo el sistema adaptativo. Es un punto de convergencia. ¿Qué actores son los responsables de esa convergencia? ¿Linfocitos qué? Linfocitos T. Linfocitos T. Por un lado, ¿como qué? TSD4. Ellos en ese proceso de comunicación actúan como qué? ¿Cómo qué? Presentadores, los T. A ellos son los que le presentan, ellos son los receptores del mensaje. ¿Quiénes son los que presentan el mensaje? Las células dendríticas. Sí, pero le falta. Las células B. Macrófagos, linfocitos B, también. Hice una pregunta con trampa, con curva. Porque se responde también depende. ¿Depende de qué? ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Entonces depende del complejo. Entonces, ¿cuántos complejos hay? 3. ¿Cuántos de forma activan el procesamiento y presentación de antígenos? 2. ¿Cuáles complejos? 1 y 2. 1 y 2. ¿Por qué le pusieron 1 y 2? Que lo descubre, le pone el nombre y le dio la puta gana de decir esto es complejo 1 y esto es complejo 2, ya de malas el resto. Esos complejos, ¿qué significan? Cuando decimos complejo mayor compatibilidad tipo 1, ¿qué significa esa mierda? Pues ellos son los que le van a ayudar a la célula usted a poder reconocer porque por eso los más van a hacer. Entonces es un proceso que requiere a alguien que presente. ¿Quién presenta por complejo tipo 1? Todas las células nucleadas. Todas las células que tengan núcleo presentan antígenos por complejo 1. ¿Quién es por complejo 2? Células presentadoras de antígeno. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígeno? Las más top de las top. Dendríticas. Macrófagos. Después, ¿quién le sigue? Macrófagos. Después, ¿quién le sigue? Células B. Ahí podemos tener polimorfonucleares también. Tenemos también eosinófilos, tenemos basófilos, es decir, los granulocitos y linfocitos B. Y en la cola, pero muy importantes también, las células epiteliales del timo y de la médula ósea. Pueden tener funciones de presentación antigénica, claves en el proceso de maduración. Entonces son estas que se llaman las que pueden presentar por complejo tipo 2. Tipo 2 se llaman células presentadoras de antígeno, CPAs. Las que presentan por complejo ¿qué? 2. Tipo 1, Las células nucleares. todas las células que tengan núcleo. Y tipo 2, Las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno profesionales pueden presentar por ambos complejos, tanto 1 como 2. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Sí? Pueden presentar por los dos. Son profesionales, pueden hacerlo por ambas vías. ¿Listo? Le están presentando ese mensaje a los linfocitos T.
linfocitos T. ¿Qué le están presentando? Un antígeno. Un antígeno. Físicamente le pasan una molécula. Físicamente. De forma virtual le están transmitiendo una información química de una identidad molecular de algo. Físicamente yo le estoy pasando esto y usted lo está tomando. ¿Sí? Físicamente yo le paso a usted esa información. Ese elemento químico se lo estoy pasando. Y cuando usted reconoce eso y yo se lo estoy pasando, eso tiene unas implicaciones en todo el sistema. Este proceso de comunicación se llama sinapsis inmunológica. Sinapsis inmunológica. ¿Qué es la sinapsis inmunológica en sus elementos más básicos, más simples? ¿Qué es esta célula? ¿Célula qué? ¿Célula qué? Presentador antígeno. ¿Esto qué es? Linfocito T. ¿Esto qué es? ¿Ah? El complejo mayor de histocompatibilidad, o si queremos ser más específicos, el antígeno leucocitario humano. HLA. ¿Qué es esto? El antígeno. El antígeno, un péptido. ¿Qué es esto? Un TCR, receptor de célula T. La sinapsis inmunológica en su elemento más fundamental y más básico es esto. Es un puente de información química entre una célula presentadora, un linfocito T, un TCR y un complejo mayor de histocompatibilidad, que se están transmitiendo un antígeno. Eso es lo más básico. Es el primer nivel y el más importante. ¿Cómo así que hay niveles? Primer nivel, primera señal, antígeno, complejo TCR. Segundo nivel, la comunicación se da en un contexto que está determinado por varias cosas. ¿Sí? Correceptores. Entonces hay correceptores. Y dependiendo del correceptor, este linfocito T puede ser CD4 O CD8. o CD8. Si es CD4 es ayudador. Si es CD8 es citotóxico. Si es CD4, el correceptor únicamente se puede unir al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Si es tipo 1 es CD8. Si es tipo 2 es CD4. Entonces, si es tipo 1, CD8. Tipo 1, CD8. Tipo 2, tipo 1, CD8. tipo 2, CD4. tipo 2, CD4. tipo 1, CD8. CD8, Tipo 1. tipo 2, CD8, CD4. Tipo 2. Listo. Que no se les olvide ni pues putas. Que usted en su lecho de muerte le diga a su nieto y se unía a todos. ¿Sí? Por favor, es demasiado importante. Miren que dependiendo del complejo, yo activo o ayudadores o citotóxicos. Si el complejo es 1 o 2. ¿Listo? Si es 1 o 2, CD4 o CD8. Y eso se determina porque hay un correceptor de parte del linfocito T que solamente se une o al CD4, perdón, al complejo 1 o al complejo 2. Y ese correceptor es el CD4 o el CD8. Ese es el primer correceptor importante. Hay otros correceptores. Y hay correceptores que pueden ser activadores o pueden ser inhibitorios. Y entonces ahí se complejiza la respuesta. Porque esta primera señal generalmente induce la activación de esta célula. ¿Qué es la activación de la célula? Ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué es la activación de la célula? Antes de esto, las células T, ¿de dónde vienen? Del timo.
Salen de médula ósea como pro y se maduran en el timo y salen ya como células maduras. Salen maduras, pero en un contexto que se llama naïve o vírgenes. Son vírgenes porque ellas han producido un receptor, un TCR, que acuérdense que estos son inmunoglobulina, que acuérdense que esta inmunoglobulina tiene un elemento de reconocimiento del antígeno y que ese elemento de reconocimiento del antígeno cambia, muta. Y por lo tanto esa célula virgen tiene un receptor que puede ser único y que nunca antes se ha encontrado con un antígeno. Y que si esa célula sale con ese receptor y en 3 meses no encuentra el antígeno, muere. Si esa célula, por el contrario, nace, tiene el receptor y reconoce un antígeno, ¿qué le pasa? Se activa. ¿Y qué significa activarse? Cuando la célula se activa, implica que induce una cascada de señalización celular que activa un montón de procesos celulares. ¿Procesos cómo? Activa su ciclo celular. Entonces, se expande clonalmente. 2. Un subgrupo de esas células activadas puede incluso bloquear su ciclo celular. ¿Qué significa cuando una célula bloquea el ciclo celular? Detiene la proliferación, pero adicionalmente ¿qué? ¿Qué le pasa a esa célula que no se activó en 3 meses? Muere. ¿Y qué pasa si usted bloquea su ciclo celular? ¿Ah? Queda de memoria, no se muere. Es capaz de quedarse en interfase todo el ciclo de vida del organismo, a no ser de que alguien la mate. Esa célula tendría el potencial de quedar viva todo hasta que usted muera. Esa célula va a quedar ahí. Se vuelve de memoria. Otras de esas células activan procesos celulares, inducen activación, no solo se duplican y algún subgrupo de esas también se vuelven efectoras. Y efectoras entonces es la célula que este proceso se da principalmente en órganos linfoides secundarios y tiene la capacidad de salir del órgano linfoide secundario e ir al tejido a buscar ese antígeno, ir a toda la circulación sistémica. Y si es ayudador, ¿qué función hace? ¿Ah? ¿Cómo ayuda a un ayudador? ¿Cómo ayuda a un ayudador? ¿Cómo mensajea a un ayudador? Como transmitiendo. ¿Con qué? Transmitiendo. ¿Transmitiendo qué? Como sinapsis. Pues sí, al que me presente le ayudo, pero ¿cómo le ayudo? Si una presentadora me presenta a mí que yo soy ayudador, es decir, soy CD4, es decir, me está presentando por qué complejo 2, es decir, ¿qué célula me está presentando por complejo 2? Yo soy CD4. ¿Qué célula? Una CPA. Sí, una célula presentadora de antígenos, llámela dendrítica, macrófago, neutrófilo, linfocito B. A esa célula, mire que ya estoy solamente funcionando en un contexto específico de activación por células presentadoras. A esa célula le ayudo. ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo? ¿Cómo ayuda un ayudador? ¿Ni idea? Todavía no lo saben. Le puedo tirar cosas que lo activen. ¿Qué cosas creen ustedes que le puedo yo botar a esa célula para que se active? Esa es la principal función de un ayudador, botar citoquinas. Y modula el sistema. ¿Sí? Y modula el sistema, porque si yo boto interferón, o boto interleuquina 5, o boto interleuquina 10, o boto factor de necrosis tumoral, la respuesta suya va a ser diferente. No. Eso es ayudar a través de liberación de citoquinas. Y esa célula es tan importante, ese proceso de esa célula ayudadora es tan importante que sin esa célula el sistema se jode. Y es lo que pasa en el VIH. El VIH va a infectar los CD4 y los mata. Y el sistema pierde la capacidad de esa célula de
activarse, producir citoquinas y ayudar al resto del sistema. Y usted no se muere por el VIH, pero se muere por una candidiasis, se muere por una neumonía, se muere por una cefalitis, se muere por una toxoplasmosis. No por el VIH. Pero cualquier infección lo jode. ¿Sí? Entonces, esta primer señal es activadora. Hay una segunda señal, correceptores. El principal correceptor activador es B7-CD28. Principal correceptor activador. Pero esta respuesta se empieza a complejizar. Porque como hay correceptores activadores, también hay correceptores inhibidores. Y ahí tenemos PD1 ligando, FAS ligando, ¿sí? Hay varios subtipos de receptores inhibidores. Es decir, yo le puedo decir, presentarle esto, si fuera solo por eso usted se activa, pero yo también le puedo decir, no se active. ¿Usted qué hace? Le estoy diciendo, actívese, y por acá le digo, no se active. Igualmente. Es posible que se active un poquito o es posible que no se active. ¿Sí? Puede depender de un tercero, puede depender incluso de la intensidad. Eso iba a decir. Esto no es binario, esto es analógico. Es decir, usted puede reconocer esto con mucha, mediana o baja afinidad. Y dependiendo de eso es la intensidad de activación que usted tenga. Y yo le puedo presentar este correceptor, pero también este otro correceptor, pero también este otro correceptor. Y ser 2 inhibidores, 3 activadores, pero 2 inhibidores con alta potencia. Ah, exacto. Exacto. Bienvenido a medicina. ¿Sí? Entonces hay que, se puede pasar, lo que va a pasar, pasa. Depende de qué, depende de otros contextos. ¿Qué otro contexto? Entonces, segunda señal, correceptores. ¿Qué otra cosa le está pasando a todas estas células? ¿En dónde están? ¿Dónde está sucediendo esto? Complicado. Principalmente en órganos linfoides secundarios, donde está el acúmulo de células linfoides, linfocitos T, linfocitos B, y llegan células presentadoras. Ganglios linfáticos es un punto clave porque las células presentadoras de antígeno que están en los tejidos reconocen los antígenos, los procesan, los presentan y migran por circulación linfática hasta el ganglio. Y en el ganglio, ¿a qué se van a encontrar? Acúmulos linfoides. ¿De linfocitos qué? T. ¿Por qué van hasta allá? Porque la lógica del sistema es tratar de encontrar a alguien que me reconozca esto. Aumento las probabilidades de interacción para poder encontrar un linfocito T. Entonces voy hacia los acúmulos linfoides. ¿Sí? Pero en esa circulación linfática, yo también en qué voy. En esa circulación que llevo. Imagínense. Esa célula vive en un espacio que, en el espacio, en el vacío, en el aire, en la linfa, el que lleva la linfa. Todo lo que hay en el espacio intersticial. ¿Y qué pasó en el espacio intersticial? Si se acuerdan de inflamación, de la clase de inflamación. El complemento está más a nivel sérico, pero puede haber factores del complemento activados, degradados. ¿Qué más? Citoquinas. Y entonces depende de esas citoquinas que lleguen, son la tercera señal. Y esas citoquinas entran a modular la respuesta. Si son citoquinas proinflamatorias, entonces ella que tenía un estimulador, un inhibidor, un activador y otro inhibidor, ahora le llegan un baño de citoquinas que le dicen actívese. Y esas citoquinas dependen de lo que haya pasado en el tejido, de la respuesta inicial en el tejido. Y esa respuesta inicial en el tejido por esas citoquinas depende de lo que hayan reconocido las células innatas.
por PAMPs, por DAMPs, por PRRs, por NF-κB, por IRFs. ¿Sí ven que esto es acumulativo, marica? Esto uno no puede tratar de pensar de que clase vista, clase pisada y clase pasada. No, marica, esto toca darle la vuelta a todo, ¿sí? Depende de ese contexto, porque ese contexto libera citoquinas que terminan yéndose por la linfa, hasta esta célula que le están presentando un antígeno para saber si se activa o no. E incluso ella se activa y libera citoquinas. Y ahora yo le presento a usted, y usted se va a activar dependiendo de lo que ella haya liberado. Y entonces la respuesta se polariza. Y entonces después vamos a ver que hay distintos polos de activación del sistema, ¿sí? Dependiendo de los linfocitos T ayudadores que se activen. Y siempre va a haber activación de linfocitos ayudadores. Siempre va a haber activación de CD4. Entonces, claro que es sinapsis inmunológica, ¿sí? Claro, ¿cuáles son los constituyentes claves de la sinapsis inmunológica? Claro que es la primera, segunda y tercera señal de activación. Pero porque va igualito solamente cuando la célula, pero porque al final son distintos. Porque la presentación antigénica está sucediendo en distintos niveles y para distintas cosas. En un primer nivel está sucediendo para activar las células, pero las células efectoras reciben la presentación de células presentadoras en el tejido. Por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es que los macrófagos le presentan a los CD4 por complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y el CD4 le libera citoquinas al macrófago para que el macrófago se active y se diferencie hacia M1. Y cuando el macrófago se activa y se diferencia hacia M1, lo que antes fagocitaba, él venía como con, pongámosle, 1000 pesitos de radicales de oxígeno. 1000 pesitos. Con eso le tocaba funcionar. No tiene más. Pero cuando yo le presento a este ayudador, recíbame el antígeno por favor, usted me bota citoquinas, y usted me bota citoquinas, me bota interferón, y ahora me desbloquea la producción de radicales libres y ahora tengo 100.000. O sea que ahí ya no es tanto la célula T, sino los macrófagos. Es el macrófago gracias a la célula T. Si la célula T no desbloquea eso, no alcanza. Este paso es esencial para lograr unas respuestas que se llaman efectoras. Eso se llama respuestas efectoras a nivel celular. Y es la respuesta efectora de las células innatas, pero inducida y modulada por las células adaptativas. Este sistema necesita este freno porque esta mierda es tan eficiente que yo necesito un sistema de reconocimiento y control cruzado. Porque si no, si el macrófago tuviera la independencia de activarse a este nivel por sí solo, el sistema sería demasiado tóxico. Con cualquier inflamación usted tendría el riesgo de morirse por daño del mismo sistema. ¿Sí? El sistema se activa tanto que produce más daño que beneficio. Entonces yo tengo que especificar esa activación que es tan tóxica. ¿Y cómo la especifico? Por el antígeno. Yo tengo que hacer un control cruzado y usted me tiene que presentar el mismo antígeno que me presentó, ¿quién? La dendrítica en los ganglios linfáticos, en los órganos linfoides secundarios. Tiene que ser el mismo. Es específico hacia el antígeno específico. ¿Sí? Y entonces eso direcciona